Bueno, pues muchas gracias. Esta es la tercera sesión síncrona de la asignatura Proyecto Científico del Positivismo, a platicar sobre el contenido necesario para resolver la actividad 3. Esta actividad, digamos, o esta unidad es interesante primero porque ya vamos a ver a los pensadores. Entonces el primero del que vamos a hablar es de Saint-Simon. Acuérdense que estamos viendo qué fue lo que se hizo para que la sociología alcanzara ese estatus de ciencia, ¿sí? Entonces, vamos allá. Buenas noches, Jorge. Qué bueno que están acá. Entonces, bueno, vamos a comenzar. La primera es que hay que tener presente lo que vimos en la unidad anterior, en las actividades 1 y 2, que se refiere a todos los cambios vertiginosos que está imprimiendo al mundo en general, ¿no? Y particularmente, pues, a los países europeos, Francia, Inglaterra, el advenimiento del capitalismo, ¿no? O sea, este irrumpir de las máquinas, de la república, de los partidos, van a modificar totalmente el horizonte, ¿no? El horizonte social en todo, ¿no? O sea, todo, lo económico, lo político, lo social, lo cultural, lo ideológico. Entonces, de las primeras reacciones, obviamente hay varias reacciones acá, ¿no? Pero de las es que vamos a destacar en el sentido de ver cómo se va construyendo la ciencia sociológica estaría Saint-Simon, ¿no? Entonces, bueno, yo espero que hayan podido hacer la lectura, ¿verdad? Para que tengamos materia de discusión. La primera cuestión que vamos a identificar acá, hay una que es, ¿qué es lo que mira Saint-Simon, ¿no? O sea, cuál es su postura frente a todos estos cambios? Y él va a elaborar una especie de diagnóstico, digamos, ¿no? O sea, yo lo estoy poniendo como yo lo interpreto, no necesariamente es que él diga mi diagnóstico es, ¿no? Pero yo lo puedo interpretar de esta manera. Significa que hay un desorden, y desorden quiere decir pues que las cosas están fuera de lugar, ¿no? Independientemente de que si están bien o están mal, se movieron las cosas, ¿no? Entonces, lo que él identifica es que hay un desorden, las cosas no están, es como si estuvieran cambiadas de lugar o sobrepuestas, y entonces él ubica que a partir que estamos, él está frente a sí, tiene un momento de transición, ¿no? O sea, por un lado hay un orden anacrónico, el feudalismo, donde esto que decíamos en algún momento de la posesión de la tierra como sinónimo de riqueza deja de tener relevancia y se pasa a otro momento. Ahora, o sea, esta cuestión que se da básicamente en el nivel económico, pues tiene muchas repercusiones. Y una cuestión que identifica Simón es que hay una clase que está siendo, buenas noches Nadia, que está siendo desplazada y que bueno, acá es importante considerar que las personas asumen, uno pensaría que conscientemente un determinado rol social o una conciencia de clase, no necesariamente que hayan desaparecido, sino que se comportaban como una nobleza feudal, es decir, están a favor de la monarquía, del rey, del papa, del poder de la iglesia, de la posesión de la tierra, y se están viendo desplazados, dice Saint-Simon, y acuérdense que las sociedades no son homogéneas ni todos los cambios suceden al mismo tiempo, por los industriales. Entonces, para Saint-Simon la nobleza significa ineficacia, o sea, en este nuevo esquema, ¿no? O en este nuevo modelo que tenemos enfrente del desarrollo sociocultural de una sociedad, socioeconómico cultural de una sociedad. Entonces, la nobleza feudal representa la ineficacia, el atraso, el anacronismo, lo anacrónico, los privilegios, los actos de fe. Y esta nueva clase pujante, que es la que encabeza, toma el control con las revoluciones burguesas, él le llama industriales. Aquí vamos a hacer una primera acotación respecto a la propuesta de Saint-Simon. El industriales lo usa, ahorita vamos a decir en qué consiste, pero para él es una cuestión genérica. Hoy, por ejemplo, si decimos industriales, pues estaríamos pensando en los que son dueños de algunas, o bueno, que son dueños de fábricas, ¿no? Él no lo considera así, ¿no? Entonces, él lo que identifica es que frente a esta nobleza feudal que se está viendo desplazada en este antiguo régimen o en este régimen caduco, anacrónico, se le está confrontando otro grupo que a él se llaman industriales, y prácticamente a cada uno de ellos, a cada una de las
inconvenientes o características negativas que tiene ya en este momento el sistema feudal, él contrapone uno diferente. Entonces, mientras la nobleza feudal o el sistema feudal se caracteriza por la ineficacia, los industriales se caracterizan por eso. Mientras, y en eficacia porque ya no resuelve, ¿no? Las necesidades que están ahí, que es esta cuestión de la producción, las máquinas, la ciencia, ¿no? Frente al atraso, él propone la industria. Frente al anacronismo, bueno, a lo mejor no están tan ordenados, pero frente a los privilegios, la igualdad. Frente a los actos de fe, la ciencia. Frente al anacrónico, la modernidad. Entonces, la primera cuestión que se desprende acá de la propuesta de Saint-Simon es que él hace un gran esfuerzo, digamos, de síntesis de su época y entonces ubica de qué manera se está dando el tránsito del feudalismo al capitalismo. Y ese es su diagnóstico, ¿no? O sea, él no está, digamos que averiguando por qué pasó, él lo que quiere es identificar qué es lo que está pasando y qué se puede hacer respecto a lo que está pasando, si estamos, cómo resolver este desorden, ajá, así yo lo pondría así, ¿no? Desorden, o sea, lo que no tiene orden, lo que está fuera del orden. Entonces, a partir de este diagnóstico, él va a desarrollar una serie de categorías y de propuestas. Y como habíamos comentado también en la clase pasada, hasta el momento, si bien es cierto, había disertaciones o exposiciones respecto a los cambios sociales, eran más bien una cuestión especulativa, es decir, todo era a raíz de la filosofía. Y para Saint-Simon es entonces importante, y es donde entraría como la segunda parte, el proponer una solución. La solución a ese desorden, la manera de explicar este cambio, este tránsito, la manera de alcanzar un nuevo orden, dice él, se puede hacer desde tres aristas, ¿no? Tres caminos. Una es que los industriales sean los que estén en el poder. ¿Qué cosa quiere decir industriales para Saint-Simon? Todos los que participan en procesos productivos. O sea, puede ser el dueño de Kimberly Clark, pero también es el obrero que trabaja en la máquina, pero también es el intelectual que produce ideas, pero también es el campesino que empieza a usar un tractor, por ejemplo. O sea, todo aquello que se traduzca, todos aquellos cuyas actividades se traduzcan en productividad, él llama industriales. Esa es la primera propuesta. Entonces, él piensa por eso que los industriales son los que deben tomar el poder, ¿no? Porque son los que van a saber dirigir a la sociedad y porque son los que van a poder proponer soluciones que lleven a toda esta sociedad en su conjunto a una situación mejor, y de ahí se desprende la segunda propuesta o la segunda arista. Saint-Simon, junto con otras personas, son alrededor de 6, 7 franceses, pensadores franceses, hablan en términos políticos, de ascender o de llegar al socialismo. Y entonces acá es interesante y es importante que tomen esta cosa que está acá en rojo, pues, porque Saint-Simon habla del socialismo, nada más. Y entonces Saint-Simon dice, el capitalismo tiene tal beneficio, considerando que es progreso, modernidad, igualdad, cientificidad, actos racionales, república, ilustración, división de poderes, voto, es tan benéfico, ¿no? Y se pugna en el propio sistema o empuja el propio sistema a progreso, que toda la sociedad debiera ser partícipe de los beneficios. Lo que desde mi perspectiva está diciendo Saint-Simon es: toda la sociedad debe de recibir ganancias de los cambios que se están operando. Ajá. Ahora, esta idea nos pone, si nos salimos un poco de esta cuestión de la propuesta misma de Saint-Simon, es preguntarnos como algo así como, ¿bajo qué circunstancias hoy 2023 algún dueño de una fábrica estaría dispuesto a compartir de manera igualitaria o equitativa las ganancias? Aquel ¿cómo se dice? Que se crea, pues, burgués, industrial, empresario, a lo mejor va a tener que cumplir con la ley, y eso, o sea, después de muchas luchas obreras, y dar reparto de utilidades, ¿no?
pero generalmente el reparto de utilidades, pues nada que ver con las ganancias que él obtiene. Entonces, cuando Saint-Simon y los otros franceses, son Owen y Fourier, entre otros, dicen, el capitalismo es tan benéfico para la humanidad que los beneficios que estamos observando, o sea, otra vez, no piensen en esto de que está el tren y que rompe las paredes del feudo y que surgen las ciudades y hay energía eléctrica y la gente puede ir de un lugar a otro y puede comprar prácticamente cualquier cosa. Esa es la propuesta de Saint-Simon, ¿sí estamos? Pero hay un pensador, y ustedes lo están viendo en otra asignatura, que se llama Carlos Marx, y dice, a ver, un momentito, dentro de toda la revisión que hace Carlos Marx, nos dice, la idea de socialismo está bien en el sentido de igualitario, ¿no? De una sociedad igualitaria, equitativa, sí. Pero eso que dice Saint-Simon o estos franceses no va a ser. Lo que ellos están proponiendo es utópico, es decir, es irrealizable. Nadie en su sano juicio que sea un empresario va a decir, ah, bueno, si ya obtuvimos las ganancias de la venta de, qué sé yo, de lote de pilas y entonces vengan todos que vamos a repartir las ganancias, ¿no? Entonces, eso es como una nota al margen y por eso es que Marx le opone a esto el socialismo científico. Y entonces Marx dice, bueno, sí, si es necesario construir una sociedad igualitaria, equitativa, pero no va a ser porque los burgueses digan, ah, bueno, yo les voy a regalar o les voy a compartir, ¿no? El esfuerzo o los logros alcanzados, no. O sea, tiene que ser una revolución. Entonces, la palabra utópico no es de Saint-Simon, la idea de socialismo sí es de él, pero lo de utópico no es de él. Pero a efectos de lo que nos interesa, y ahorita abrimos el micrófono para las preguntas, es, ¿y qué tiene que ver esto? O sea, ¿cómo vamos a explicar los cambios? ¿Cómo vamos a saber que vamos bien? ¿Cómo se va a consolidar la sociedad? ¿Cómo va a alcanzar un nuevo orden? Entonces ahí Simón propone que se pase de la filosofía a la ciencia. Pero como no hay ninguna ciencia que estudie lo social, así lo social, no a la sociedad, porque cuando decimos a la sociedad es todo, o sea, la sociedad es economía, la sociedad es cultura, la sociedad es política, la sociedad es ideología, la sociedad es arte. Cuando nos referimos a lo social, estamos preguntándonos por qué sucede exactamente cuando las personas se reúnen para la política, para la educación, para la cultura, para la ideología, para el arte, para las elecciones, para la diversión, para lo que sea. Y entonces él tiene una propuesta. Es la primera propuesta, es como, ¿qué será? El abuelito o la abuelita de la sociología. Saint-Simon dice, es necesario que aprendamos cómo funciona la sociedad, pero para poder tener una explicación y no una disertación ni una especulación, es necesario que ese nuevo pensamiento sea una ciencia o que esa nueva propuesta, ese nuevo conjunto de ideas o esa propuesta sea una ciencia. Entonces, cuáles son las ciencias hasta el momento, cuáles son las ciencias consideradas ciencias, ¿no? Hasta el momento. Y entonces él observa, pues, acuérdense que es un filósofo, observa así como el panorama y pues que hay la idea de que obviamente los conocimientos que alcanzan el estatus de ciencia son aquellas que utilizan el método científico, es decir, lo que hoy diríamos ciencias duras o exactas, ¿no? O naturales. Entonces, ahí Simón, como lo que quiere es explicar cómo funciona esta sociedad y bueno, pretende hacerlo para todas las sociedades o todo lo social, entonces va a construir una propuesta a la que le va a llamar fisiología social. Obviamente es un planteamiento, digamos que hasta tramposo, ¿no? O sea, fisiología se refiere a la parte de la biología que estudia el funcionamiento de los seres vivos. Y cuando él le pone el apellido de lo social, pues dice, pues ya la hice, ¿no? O sea, ahí queda incluido todo lo que es lo social. A ojos vistas, por supuesto que hoy nos parece que la propuesta de Saint-Simon es bastante básica, muy lejos de una consistencia, ¿no? O sea, no abunda mucho respecto a cuál es el objeto de estudio de la fisiología, quién hace fisiología y qué se necesita para. No, o sea, no hay, ¿no? Ustedes lo debieron haber leído.
Pero lo que es muy importante es que, y por eso se debe de ver Saint-Simon, y sí les recomiendo mucho que lo lean con cuidado, porque seguramente es la única materia en la que lo van a ver, ¿no? O sea, ya no existe esta propuesta de las industriales al poder, ¿no? A menos que seas, hoy se diría de derecha, ¿no? Ya nadie está por el socialismo utópico, ni siquiera por el científico, ¿no? Ni siquiera por el real, ¿no? El socialismo utópico es el que más le adjudicó a Saint-Simon, el científico es la propuesta de Marx, ¿no? Y el socialismo real es el que llevó a la catástrofe a un montón de gente en la Unión Soviética, por ejemplo, ¿no? Pero lo que sí debemos destacar es la necesidad. Yo aquí pondría las cosas así, y abro micrófono. ¿Por qué es importante conocer la propuesta de Saint-Simon? Uno, porque elabora un diagnóstico respecto de esta transición entre el feudalismo y el capitalismo. Dos, porque es el primero que dice, se necesita una ciencia que especialice, que se especialice o que especifique cómo se comporta la sociedad, no en lo económico, no en lo político, no en lo cultural, que se puede, ¿no? Sino porque cómo se agrupa, por qué se agrupa de esta manera, por qué no se agrupa de otra forma. Y entonces es por eso que él propone a la fisiología social, porque lo que quiere es explicar el funcionamiento de la sociedad. Pero les escucho. ¿Quién sí tuvo oportunidad de leer? Acuérdense que en 40, o sea, a las 9:40 nos va a sacar, entonces si no hemos terminado, regresamos. Les escucho. ¿Quién sí leyó? ¿Qué comprendió? ¿Qué no comprendió de esta exposición? ¿Cuál es su percepción? Yo tengo una duda porque, por ejemplo, digo, tiene que ver con la palabra del diagnóstico en el texto, porque digo, yo desde, desde mi enfoque, bueno, pues soy psicóloga, entonces el diagnóstico es como una evaluación de varias cosas, en algo cortito, ¿no? Pero desde este texto a mí me queda la duda cómo se organiza ese diagnóstico, cómo se divide o se analiza desde esta ciencia, vaya, porque lo leo y como que de repente me quedo así como que, porque sí me confundí un poco ahorita que mencionaba un poquito esta parte de que para él los industriales eran los obreros, que deberían de estar como en el top, por así decirlo, y, y los otros que eran los dueños, pues no, porque pues eran prácticamente quienes nomás contrataban el insumo, ¿no? Por así decirlo. Este, mm, pues se me aclaró, pero sí como que me queda ahorita, me gustaría como que aclarar un poco esa parte porque siento que es algo que va a aparecer en diferentes textos, no solamente en él, porque lo he visto en otras materias, eso del diagnóstico y así, pero me interesaría saber cómo lo estipulan desde aquí o no sé si me voy a entender, porque de Ah, sí, repente me está perdí. bien. Sí, está bien. O sea, esto de diagnóstico yo lo pongo como el punto de partida del autor. Ahora, en el autor hay una parte de los textos que ustedes leyeron donde es una especie de entrevista, que más bien es una autoentrevista, ¿no? Porque él hace las preguntas y él se contesta. Entonces, en algún momento dice en el Catecismo de los Industriales, si mañana Francia amanece sin los condes, vizcondes, princesas, marqueses, reyes y toda la corte celestial, a Francia no le pasa nada, ¿no? Pero si mañana Francia amanece sin médicos, ingenieros, contadores, arquitectos, industriales, Francia se va para atrás 100 años. A mí esta exposición de Saint-Simon me deja ver que él relaciona al sistema feudal con algo anacrónico, fuera de tiempo. O sea, no tiene ya sentido el feudalismo. Y todo lo que representa o todo lo que tratamos de dilucidar acerca de qué es el capitalismo significa avance, progreso, desarrollo, crecimiento. Ajá. Entonces, o sea, yo así es como lo interpreto. Él observa que están estas dos. Hay una sociedad, porque además no se ha terminado de ir, ¿no? Una sociedad que no se termina de ir, la feudal, y hay una sociedad que están haciendo. Entonces, frente a estas dos, ¿cuáles son mis opciones? O sea, yo lo pongo como diagnóstico en el sentido de su punto de partida, de dónde parte él de observar esta dicotomía o este enfrentamiento, ¿no? El sistema feudal está confrontado con el sistema capitalista.
y cuáles son las características de uno y cuáles son las características de otro. Esa sería para contestarte la primera, pero no sé si lo contesté. Sí, es como el diagnóstico para él sería como la observación del impacto Del o estado de cosas. O sea, como tú dices, como tú como psicóloga llega tu paciente y le preguntas cosas, ¿no? O sea, le duele el pie, le duele cuando llueve, le duele cuando se ríe, le duele cuando ve a su mamá. O sea, estás haciendo un reconocimiento de la situación, ¿no? vale. Ujú. Ajá, sí. O sea, no has dicho que tiene, nada más identificas cómo, o sea, por qué se está manifestando tal o cual situación. Entonces, cuando yo digo diagnóstico, me refiero a eso. ¿Qué tiene frente a sí Saint-Simon? Este enfrentamiento, esta confrontación, ¿no? Y, Vale, vale. y entonces, bueno, pues, obvio, él abona porque avance y se consolide el nuevo sistema. Esa sería la primera. ¿Hasta ahí sí o no? Sí, 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 ya me quedó más claro. Ok. Ay, Luego sí, la segunda. sí. Hace un rato comentaba yo que para Saint-Simon hay dos clases, o sea, nada más hay dos clases, que nunca les llama clases. Hay dos sectores, unos son los nobles y otros son los industriales. ¿En dónde, quiénes son los nobles? Pues todos los que son, diría él, así como improductivos, ¿no? Parásitos, todos. Y bueno, a los siervos ni los cuentan, ¿no? Porque pues no tienen voz de nada. Y sin embargo tiene, o sea, a este sector social anacrónico, ineficaz, lleno de privilegios, de cuestiones de fe, le contrapone, o él observa que más bien él observa que se contrapone otro grupo social que es emprendedor, productivo, temerario, arriesgado, que abandonó la tierra, que puso una fábrica, que contrató obreros, que es obrero. Ese es un industrial. Todo aquel que pueda producir algo es industrial. Él no distingue entre dueños de los medios de producción y dueños de su fuerza de trabajo. Él no los distingue, ¿no? Ninguno de la nobleza feudal, o sea, ni el rey, ni el papa, ni toda la corte, produce algo, no produce nada, porque además ni siquiera, o sea, la tierra puede haber sido de ellos, pero no producía nada, la tierra la trabajaban los siervos, ¿no? Entonces, todos estos son improductivos, para ponerlo en una palabra, ¿no? ¿Qué produce? Nada, ¿no? Así de plano, nada. Ay. Todos los que son industriales son productivos. ¿Qué producen? Zapatos, capital, ganancias, nuevas formas sociales. ¿Sí estamos? Entonces, por eso decía yo, hay que tener cuidado con esto que propone, con la categoría que para Saint-Simon es industrial, porque nada que ver con lo que entendemos hoy de que es industrial. No, sea, un industrial para nosotros es el burgués, el empresario, el dueño de los medios de producción, sobre todo si lo vemos desde el esquema marxista. Pero Saint-Simon nada que ver con ese esquema. Él solo está distinguiendo entre los que son productivos y los improductivos. ¿Quiénes son productivos? El obrero. Él, por eso también lo de utópico, ¿no? O sea, él no va a distinguir o no alcanza a ver que si hay una productividad de que se apropia el capitalista es porque hay alguien que la produce que no le toca nada. Eso no lo ve. Y no es a lo mejor una cuestión de que sea mala persona y no quiera verlo, ¿no? O sea, no lo reconoce, no está así como en su paradigma, en su esquema de pensamiento, ¿no? Todo lo que es nuevo de avanzada, de progreso, son los industriales. E incluso a la sociedad que está consolidándose le llama sistema fabril o sistema industrial. Si te fijaste en la lectura, se refiere, o si se fijaron, se refiere al sistema industrial, que hoy podríamos entender como sociedad capitalista. ¿Sí estamos? ¿Sí estás de acuerdo? ¿Podrías estar de acuerdo o no? Sí, ya me quedó más claro. Ahora me surge otra duda porque
O sea, si lo que él propone está como muy básico o muy limitado, por así decirlo. Entonces, digamos que su aportación dentro de la historia del pensamiento es que, base al error que él tiene, bueno, base a su limitación, hizo que otros pensadores más, mm, no sé cómo decirlos, ubicarlos Yo lo temporalmente, pero pondría así. Hay que leer a Saint-Simon porque es el primero que quiere hacer una ciencia, ya no una filosofía, vale. sino una ciencia para explicar lo social. Ese es el gran acierto, ¿no? Y a lo mejor, yo creo que lo dices bien, o sea, tiene limitaciones. Hoy el siglo XXI tiene limitaciones. En el siglo XIX es una novedad. Ahora tampoco, ni siquiera el pensamiento es lineal, también vamos a encontrar, o sea, de alguna manera es contemporáneo de Marx, entonces, ¿cómo Marx se alcanza a ver la de las clases sociales y la contradicción y el antagonismo y la dialéctica? O sea, pues es otra persona, otra cabeza, ¿no? O sea, no es que yo no pondría que Saint-Simon está mal, porque además eso es muy importante, hay que ubicar a los autores en tiempo y espacio, ¿no? O sea, porque aquí hay un dato que es más anecdótico, pero que a lo mejor sirve. Saint-Simon es un conde, o sea, Saint-Simon es de estos, ¿no? Y se da cuenta que, pues qué bueno que es de esos, porque son una bola de improductivos. Entonces, ¿por qué estos que son improductivos? O sea, es como si hoy alguien dijera, no, pues no hay que usar Internet. Entonces, o sea, ¿cómo? ¿Por qué? Es la ciencia, es lo moderno, es el avance. Todo el mundo está ahí, ¿cómo no vamos a usar Internet? ¿No? O sea, hoy no hay ninguna persona para lo que sea que diga que no se usa Internet, ni tampoco ningún gobierno, ¿no? Y es una generalidad, yo sé, pero pues imagínate que le dices eso a ¿cómo se llama? A Motorola, por ejemplo, ¿no? Pues no, por supuesto que no. Entonces, en su momento, o sea, las fábricas, la energía eléctrica, el trabajo masivo, sí, o sea, Mars es como el complemento de esto, ¿no? Porque sí es el trabajo masivo con jornadas extenuantes, con pagas de miseria, con hacinamiento, pero todo eso es nuevo. Acá yo lo que quisiera hacer énfasis y sensibilizarlos es que todo eso es nuevo, eso no estaba. Y el feudalismo ha durado, bueno, duró muchísimo. O sea, de la caída de Constantinopla, que es del siglo II, a 1500, por ponerlo barato, ¿no? Todo ese tiempo fue un sistema feudal, donde la tierra era el centro de la vida política, social, cultural. ¿Dónde estaba el señor que mandaba? En su castillo. ¿Quién estaba en su castillo? Pues él y su corte. ¿Y qué hacían allá? Pues cuidar que la tierra nadie se metiera, ¿no? Y bordearla. ¿Y qué hacían? Pues una economía de sobrevivencia, ¿no? En algún momento empieza una cuestión esto del mercantilismo, que es cuando ya empiezan a producir más para intercambiar, ¿no? Para comerciar, pero todo eso que a nosotros nos parece como nuevo, porque tampoco son las ciudades como las que tenemos hoy, pero bueno, se rompe el feudo, está la energía eléctrica, hay fábricas, se produce en serie, se produce en masa, hay obreros, hay sueldos, hay sindicatos, hay partidos, hay elecciones, es nuevo, ¿no? Y entonces lo que Saint Simon dice, pues hay que explicar todo eso que es nuevo. Estamos 1800 y cacho, ¿eh? Entonces ahí sí les pediría que sí contextualicen al autor, ¿no? O sea, si me dicen el trabajo es que está mal porque no vio, no, pues no, no vio ya, pero pues no es que esté mal, es lo que él alcanzaba a ver, pero les escucho, te resolví alguna otra cosa, Sí, ahora tengo la duda del liberalismo. a ver, Este, el liberalismo nunca me ha quedado claro, o sea, sé que ahora le llaman neoliberalismo y hay mucho sobre esto de que es algo como, lo ven como algo negativo, ajá. pero como que yo ahora soy la limitada. Como que no me entra un poquito qué onda con esto, porque más adelante habla sobre el liberalismo y... Ajá, lo que pasa es que tenemos que ubicarnos, o sea,
Liberalismo es una forma de pensamiento, es una filosofía que acompaña al capitalismo. Ah, vale. Liberalismo es libertad de pensamiento, libertad de acción, libertad de tránsito. Eso es liberalismo, ¿no? Entonces, o sea, si tienes el feudo, imagínate que este círculo que está, o imagínense pues, ¿no? Este círculo o así como elipse que está bordeando la palabra diagnóstico fuera ¿cómo se llama? La barda del feudo, ¿no? Entonces, aquí, esta es una sociedad de autoconsumo de todo, ¿no? Lo económico, lo político, lo todo. Y entonces, con esta cuestión, sobre todo la máquina de vapor rompe esto. O sea, es como si a este es aquí digan, póngale feudo, ¿no? Esta es la barda, que no importa si es muy grande, que por supuesto sean muy grandes, ¿no? Y entonces tú le vas a poner esto, o sea, la vas a romper y entonces vas a modificar todo lo que está. En lugar de que sea una economía o una sociedad autorregulada, porque todo se hace dentro del feudo, de repente se abre y puedes ir a cualquier lado y puedes hacer cualquier cosa. Es, eso es liberalismo, la filosofía que acompaña el despegue, el desarrollo del capitalismo. Y entonces están un montón de pensadores, ¿no? Está Voltaire, Diderot, Locke, que dicen debe haber división de poderes, por ejemplo, ¿no? O sea, ya no a la monarquía, ahí debe haber libertad de pensamiento, Dios no es el centro del universo, ¿no? Es más, la Tierra no es el centro del universo. Entonces se modifica todo. Eso es liberalismo, ¿no? La libertad de hacer. Hay una perversión cuando se dice neoliberalismo, porque se quiere decir que como estamos en una etapa según nueva, que ni tan nueva, del capitalismo que es la globalización, entonces tiene nuevas ideas. Neo quiere decir nuevo, ¿no? Entonces, neoliberalismo es la filosofía o la ideología de esta etapa del capitalismo. O sea, pues no, no es cierto, es la misma. ¿Quién se puede mover? Pues quien tenga los recursos, ¿no? ¿Quién puede comprar? Pues quien tenga poder adquisitivo. ¿Quién se puede expresar? Pues quien no atente al orden social, ¿no? Y cuando digo orden social me refiero a quien no se contraponga, pues a lo que dice el régimen, ¿no? El sistema. Entonces, neoliberalismo o sea, en estricto está mal dicho, ¿no? Es que las políticas neoliberales, o sea, son políticas capitalistas, son políticas, pero como la liberal se quiere asociar a libertad, y como lo último que tenemos en esta etapa es libertad, entonces dicen, es que es pernicioso. Si somos estrictos, pues todo el tiempo ha sido pernicioso. O sea, el capitalismo es pernicioso a la naturaleza humana, no tiene que ver con la época. Pero pues siempre se lee, depende, o sea, siempre se explica, depende de dónde estés parado, ¿no? O sea, si tú eres dueño de Hewlett Packard, pues vas a decir, pues estamos súper bien, hay mucha libertad, ¿no? O sea, yo puedo producir todas las computadoras que quiera. Tú puedes comprarlas. No tienes dinero. No, pues ya, ese ya no es mi problema. Pero de que puedes, es más, no la puedes comprar, ahí está la tarjeta de crédito, ¿no? O sea, sí la puedes comprar. A ver, Ya. les escucho. Ay, bueno, me voy a callar para que alguien más diga algo, porque sí soy empírica. Mm, Pero si ya les quedó claro, pues entonces adelante. Maestra, yo tengo una duda. ¿A qué se Adelante. refiere con la palabra biología No, no dice o filosofía. fisiología? Algo así. Exacto. Lo que pasa es que es una parte de la biología que estudia cómo funciona el cuerpo humano. Eso quiere decir fisiología. Y a Saint Simon lo que le interesa es averiguar cómo funciona el cuerpo humano, no la sociedad. Y entonces por eso le agrega la palabra social y él cree que ya con eso resolvió, ¿no? O sea, es como si le preguntan, ¿usted qué va a hacer? Fisiología. Entonces va a estudiar cómo funciona el cuerpo humano. No, cómo funciona el cuerpo social, diría Saint Simon. Que al final de cuentas se quedó igual, porque ¿qué es el cuerpo social o dónde está el cuerpo social?
¿Sí o no? Sí, maestra, me quedó entendido. Gracias. De nada. Y una cuestión más, hay que distinguir mucho entre el discurso científico y el discurso político. O sea, el discurso científico prácticamente desconoce del neoliberalismo, ¿no? Para el discurso científico hay liberalismo, punto, ¿no? O sea, que es dejar hacer, dejar pasar, todo el mundo puede hacer lo que quiera, y entonces te van acotando, ¿no? Puedes hacer lo que quieras mientras no violes las leyes. Puedes comprar lo que quieras mientras tengas poder adquisitivo o tarjeta de crédito. Puedes ir a donde quieras mientras no quieras irte a un país que no te quiere, ¿no? Y entonces ahí tenemos los migrantes, ¿no? Eso es liberalismo. Es una etapa de pensamiento donde está esta cuestión, insisto, de la división de poderes, de los representantes, del voto, de los diputados, de los senadores, del presidente, de los partidos, de los sindicatos. Entonces tú puedes trabajar donde quieras. O sea, bueno, sí, pero si no tienes más que secundaria o preparatoria, pues no puedes trabajar, o sea, a lo mejor en un call center o ser gerente de mostrador en McDonald's, pero tienes la libertad de escoger. Eso es el liberalismo, ¿no? Eso es como una gran, pantalla, como una gran mentira. Y los políticos cuando dicen, sobre todo los que son progresistas y de izquierda, no sé qué, las políticas neoliberales. Y entonces lo que quieren decir es, pues cómo se agandallan un montón, o más bien cómo se agandallan unos poquitos de lo que produce una sociedad, ¿no? Y entonces ahí tenemos la desigualdad social. No, esta es una pregunta muy interesante. Nos queda un minuto, yo creo que vamos a tener que regresar. Ninguno de los autores sociológicos, ninguno se preocupa por la persona, porque a partir de Saint-Simon, a pesar de todo de esta nebulosa que es su pensamiento, están hablando, vamos a ponerlo así, hay quienes hablan de conglomerado social, o sea, un montón de gente que se junta, o en el otro extremo, clases sociales, pero no es la persona, porque si fuera la persona, entonces sería psicología social. Y justo lo que quieren es desmascarse de otra cosa que no sea sociología. Entonces, individualmente no, ¿no? O sea, por ejemplo, acá, si ustedes ven este esquema, o sea, está hablando de los improductivos, todos. De los productivos, todos. O sea, no distingue, si acaso distingue entre obreros, empresarios e intelectuales. ¿No? Aquí. Y acá podría hablar del señor feudal, de los siervos y de ¿cómo se llaman los ochos? Y de los que están todo el tiempo ahí con el rey, de la corte, pero no personaliza, porque insisto, desde las dos perspectivas, o sea, primero, porque los cambios no los está sufriendo el individuo, eso sería psicología social, y porque identifican o adjudican a un conglomerado social. Ustedes buscan la palabra conglomerado, que es cuando se juntan cosas, ¿no? En este caso, personas. ¿Alguien más? De eso se trata justamente, de que reflexionen respecto a mi exposición y si ya leyeron, pues respecto a la lectura.